capítulo 15 del libro de Juan, encontramos nosotros una preciosa palabra, los primeros versículos, que seguramente nos ayudarán a darle base al pensamiento bajo el cual quiero hablar esta tarde. En la mañana estuvimos escuchando sobre la importancia de saber que a Dios le agrada que seamos personas fructíferas. Y quiero mantenerme bajo esa misma línea de pensamiento. Y quiero que en este capítulo 15 de Juan veamos los primeros 8 o 9 versículos. Cuando lo haya encontrado, puede confirmármelo con un amén. No sé si tenemos personas que nos visitan por primera vez el día de hoy. Quisiera ver esa mano levantada de alguien que nos visita por primera vez. Dios te bendiga. ¿Alguien más nos visita por primera vez? Mire, este aplauso es a Dios por su vida y estamos agradecidos con Dios porque nos permite conocerle y tenerle entre nosotros. Gracias por haber tomado a bien venir y estar en la casa del Señor junto a nosotros esta tarde. Y a usted, por supuesto, que está a través de los medios, gracias por estar ahí. En nombre de nuestros queridos pastores, la pastora Digna y el pastor José Luis Romero, muy bienvenido cada uno de ustedes. Versículo 1 del capítulo 15 de Juan, la escritura dice de la siguiente manera. Jesús hablando, dice: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará. Y los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis o que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Y una vez más el consejo, el versículo 9. Permaneced en mi amor. Puede sentarse, mi amado. Encontramos una serie de enseñanzas acá en estos versículos leídos, pero lo que más me llama la atención es lo que Jesús enseña o nos trata de enseñar a través de esta maravillosa palabra, de la importancia de permanecer en Él, de nuestro propósito y razón de ser. Y cuando nosotros vemos eso a la luz de la palabra, tenemos que saber que sobre nosotros cae una responsabilidad. Diga conmigo: responsabilidad. Yo quiero hablar en esta tarde sobre el tema de dando frutos a pesar de la adversidad. Lo repito, dando frutos a pesar de la adversidad. Hoy por hoy muchos han tomado el distanciamiento social como un distanciamiento espiritual también, cosa que debería estar lejos de nosotros. Porque la palabra claramente me dice que separados de Él, nada. Y nada es nada. O sea, nada podemos hacer. Entiendo que hay personas que dicen: pero pastor, yo tengo una relación personal con Dios y créame que yo no necesito ir a la iglesia para poder mantener mi relación personal con Dios. Respeto su opinión, pero la palabra a mí me enseña que el congregarse es algo vital para una salud espiritual. Es más, la Biblia es explícita cuando nos dice que no dejemos de congregarnos. La Biblia es clara cuando dice que somos un cuerpo y un miembro separado del cuerpo no puede sobrevivir. ¿Por qué? Porque somos un organismo y un organismo es una serie de miembros que están vivos y activos. Por lo tanto, nos retroalimentamos el uno con el otro.
Por eso cuando aquel salmo maravilloso, que todos quizás lo hemos escuchado y la mayoría nos lo sabemos de memoria, el Salmo 133, ¿alguien lo ha leído? ¿Alguien se lo sabe de memoria? Yo estoy casi seguro que sí. Todos aquellos que fuimos un día a la escuela dominical, nos aprendimos ese salmo de memoria. Bueno, cuando menos, cuando yo era niño, la escuela dominical trataba de eso. De dejarle tareas cada domingo, que el siguiente domingo alguien tenía que memorizarse cuando menos 3 versículos bíblicos, recuerdo yo, por semana. Imagínese usted un buen matemático. Multiplíqueme 352 domingos en el año por 3 versículos, cuando menos. Y eso es aparte de los otros eventos que se hacían en la iglesia, que había que memorizar versículos bíblicos. Por eso cuando uno lo paraban con un micrófono en mano, oh amado mío, uno era una grabadora recitando versículo tras versículo. Hoy por hoy, muchos de nuestros niños ni siquiera los libros de la Biblia se saben. Padres, eso no es una responsabilidad meramente de la escuela dominical. Ese es un trabajo que empieza en casa. ¿No está Rebeca aquí? Ok, mi niña tiene 4 años. Y me gusta cuando ella empieza a recitar los versículos bíblicos. Se le adelanta uno, ella lo sabe. Es que todo tiene su tiempo, dice la Escritura. Y hay que tener tiempo para meditar en la palabra juntos en familia. ¿Por qué es importante esto? Porque hay un momento en la vida cuando las pruebas, cuando las dificultades, cuando las cosas se complican, que lo único que nos mantiene fuertes y en pie es la bendita y preciosa palabra del Señor. Cuando nuestra fe está anclada en la palabra, no importa cuán fuerte soplen los vientos o golpeen las olas en tu embarcación, tú sabes que todo estará bien. Tú sabes que tú eres indestructible en esta tierra hasta que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Porque la gente podrá creer y pensar que por las circunstancias que te están pasando, ya no hay nada más que hacer. Ya no hay mucho que hacer. Esta mañana escuchábamos acerca de la historia cuando la vara de Aarón floreció. Y yo he estado meditando mucho en eso recientemente y le contaba a mi esposa ahora que llego a casa que me sorprendió la predicación de ahora porque yo había estado meditando en esto y una de las cosas que yo había estado meditando es esto, pastor. Cuando usted toma una vara, no importa del árbol que sea, si es una vara que es vara ya que está seca, ¿será que usted puede saber qué clase de árbol era antes de ser vara? Porque antes de ser vara fue un árbol, ¿cierto? Pero cuando es una vara que se la dan, ¿será que usted puede identificar de qué árbol era? Es difícil, imposible. Pero ¿qué es lo que quiero decirle? Que hay circunstancias que por la condición actual que se pueda estar viviendo, la naturaleza no cambia de acuerdo a la óptica de Dios. Y cuando Dios le da vida a aquello que está muerto, o entonces se identifica quién realmente eres, porque en ti hay algo que Dios ha puesto, y eso que Dios ha puesto en ti es un propósito, una asignación. Y en esta vida usted y yo vamos a entender a través de la palabra que no estamos aquí por casualidad. Y la Biblia nos dice en el pasaje leído esta tarde que fuimos llamados para dar frutos, y fuimos plantados para dar frutos. Entendiendo que fuimos plantados y fuimos llamados para dar frutos, entonces no hay excusa alguna para no ser fructífero. ¿Cómo se llamaba el tema? Les dije. Dando frutos a pesar de la adversidad. Porque muchos excusan por el momento que estemos viviendo, por la circunstancia, por el dolor de cabeza que tiene, por la enfermedad que se le diagnosticó, por su condición quizás económica, que no hay forma, que qué impacto yo puedo tener cuando voy y hablo con alguien más. Oh, amado mío, dice Isaías 55, el Señor hablando que su palabra no regresará a él vacía sin antes haber cumplido el propósito para el cual él la envió. Por lo tanto, usted y yo no hablamos nuestra palabra, sino hablamos una palabra que Dios mismo nos la llamó a hablarla, y esta palabra tiene el poder para dar vida y para transformar cualquier circunstancia. ¿Cuánto creen eso conmigo? Entonces usted y yo somos llamados
a cambiar circunstancia, a hablar a pesar de la situación difícil o complicada, porque fuimos llamados a dar frutos a pesar de la adversidad. Que ni las circunstancias, que ni la adversidad nos detengan, porque fuimos llamados a ser fructíferos. ¿Cuándo? Si permanecemos en Él. Diga conmigo, si permanecemos en Él. Eso es lo que la Escritura dice, que si permanecemos en Él, seguramente lo lograremos. ¿Por qué? Porque Él es el Dios de lo imposible. Porque Él es el Dios de lo imposible. Todos hemos leído lo que dice Lucas 1:37, ¿verdad? De memoria seguramente no lo sabemos. Pero me gusta también lo que el Señor a través del profeta Jeremías habla en el capítulo 32, verso 27. Y la Escritura dice, he aquí, yo soy Jehová, yo soy el Dios de toda carne. Y hay una pregunta, ¿habrá algo difícil para mí? La palabra de Dios es categórica cuando dice que para Dios no hay nada imposible. Y si usted está haciendo lo que Dios le llamó a hacer, no hay forma que usted no vaya a ver los resultados de la asignación que Dios lo llamó a hacer. Dérselo fuerte a Él, porque usted tiene que creer esa verdad. Lo repito, si usted está haciendo lo que Dios le llamó a hacer, es imposible que no vaya a haber resultados. Porque usted no está haciendo lo que usted quiere. Usted está haciendo lo que Dios lo llamó a hacer. Entonces, fuimos llamados ¿a qué? A dar frutos a pesar de la adversidad. Ahora, el deseo de Dios es que usted y yo nos convirtamos en su voz misma. ¿Alguien ha leído lo que Pablo escribe a Timoteo en el capítulo 2, verso 4? Otro versículo que seguramente muchos no lo sabemos de memoria, quizás la cita no. ¿Alguien ha escuchado aquel versículo que dice que el deseo de Dios es que todos los hombres vengan al arrepentimiento? Sí, lo dice 1 Timoteo 2:4. Entonces, entendiendo que el deseo de Dios, vea, el deseo de Dios, Dios desea, Dios tiene sentimientos. Sí, lea Sofonías capítulo 3, verso 27, Dios tiene sentimientos. Entonces, el deseo de Dios es que todos los hombres, que la humanidad se vuelva a Él. Ahora, pero ¿cómo puede surgir esto? Es la pregunta. Que todos los hombres vengan al arrepentimiento. ¿Cómo esto puede ser posible? Cuando la iglesia del Señor asuma su llamado de ir y predicar a toda criatura, como la palabra del Señor nos lo dice. Claro, el apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 10, versos 14 y 15. Y dice que ¿cómo pues invocarán a aquel en quien ellos no han creído? ¿Y cómo entonces creerán en aquel del cual ellos no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay alguien quien les predique? Vea, la Biblia dice que ¿cómo oirán si no hay alguien quien les predique? Entonces Dios está llamando a la iglesia que vaya y que predique, que vaya y que comparta, que vaya y comparta este precioso mensaje del evangelio. Pero también dice la Escritura que cómo predicarán si no actuamos, si no vamos donde está la necesidad. Estos dos versículos claramente nos hablan y nos dicen que la conversión de las almas será el resultado de la predicación del evangelio. Espero no ser malinterpretado, pero yo creo que la conversión de las personas será el resultado de la predicación del evangelio. No es tanto cuanto usted ora, no es cuanto usted ayuna. Todo eso nos ayuda en nuestro crecimiento espiritual y se manifiesta haciendo lo otro, claro que sí. Pero la conversión de las almas a los pies de Cristo fue y será el resultado de la predicación de la palabra. ¿A quién comisionó el Señor para ir y predicar la palabra? A su iglesia. ¿Y sabe quiénes somos la iglesia? Usted y yo. Pastor, es que eso solo lo pueden hacer aquellos que realmente han tenido una experiencia personal con Dios. No, hermano, esto lo podemos hacer todos. Lee el capítulo 34 del libro de los Salmos.
El salmista David habla algo tan maravilloso. Ayúdame con estos primeros versículos. El salmista David dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, y en Jehová, dice David, se gloriará mi alma. Y luego dice el salmista David, los siguientes versículos, que viene un momento, dice: cuando, dice, lo oirán los mansos y se alegrarán. Y luego el salmista habla y dice: venid y alabemos a Jehová juntos. O sea que el salmista sabía que la alabanza, por eso dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. David es alguien que tenía una experiencia tan personal con Dios. Y en este Salmo 34, cuando él dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo es en buenos tiempos y en malos tiempos. Hay malos tiempos, hermanos, sí. La Biblia dice que todo tiene su tiempo. Hay tiempo para reír y hay tiempo para llorar. Esther 9:22 dice que hay un día malo también que viene. El apóstol Pablo dice que debemos de estar firmes y que no debemos de ignorar las maquinaciones del enemigo, porque dice que también dice: no ignoremos los tiempos que estamos viviendo. Entonces claro, hay tiempos difíciles, hay tiempos malos. Preguntémosle a la iglesia en Asia, en África, cuando ellos están siendo perseguidos y hermanos están siendo quemados vivos. ¿Usted cree que son buenos tiempos físicamente hablando, emocionalmente hablando? Claro que no. Entonces no podemos ignorar que hay malos tiempos, tiempos difíciles. Pero dice el salmista: bendeciré a Jehová en todo tiempo. O sea que si hay problema, Dios es bendito. Como dijo Job: el Señor dio, Él también quita, pero sea bendito el nombre de Jehová. Su alabanza estará de continuo en mi boca. El salmista sabía que Dios debe ser alabado independientemente de las condiciones que estemos viviendo. Por eso el Señor dice: te he puesto para que vayáis y te convirtáis en esa persona que le modele al mundo, que en medio de la prueba, en medio del problema, en medio de la dificultad, se puede mantener el gozo, se puede mantener la alegría. Y para que permanezca ese fruto. ¿De qué fruto? La alegría, el gozo, el amor, la paz, la templanza, la mansedumbre, la cortesía. Entonces, dicho en otras palabras, lo que Dios ha hecho en nuestra vida no va a cambiar por causa de las circunstancias. Es por eso que creo con todo mi corazón que podemos dar frutos a pesar de la adversidad. ¿Cómo se llamaba el tema? Dando frutos a pesar de la adversidad. ¿Cuántos se comprometen a dar frutos para el Señor en medio de la misma pandemia? Claro que lo podemos hacer. Recuerde que el Señor nos llamó, nos puso precisamente para eso. ¿Y sabe cuál es la recompensa de esto? ¿Qué dice la parte final de este versículo 16? Cuando nosotros modelamos al mundo y permanecemos en él, entonces dice: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo daré. Mire qué fácil nos las pone Dios. Modélale a los demás lo que yo he hecho en ti, y yo te voy a dar todo lo que me pedís. Entonces tenemos que predicar, tenemos que compartir lo que Él ha hecho. Por eso la pregunta obligada es: ¿qué clase de frutos estamos dando usted y yo? Porque hay una amenaza de que aquel árbol o aquella persona que no está dando buen fruto puede ser cortada. Dice: todo árbol que no da buen fruto será cortado y será echado al fuego. Pero así que todo árbol, Mateo 7, 17 al 19, dice: así que todo buen árbol que da buenos frutos, pero el árbol malo, dice, de frutos malos, no lo ve igual Dios. Entonces tenemos que saber que tenemos que ser árboles que demos buenos frutos, porque el árbol malo será cortado, pero el árbol que da buenos frutos será limpiado para que sea más fructífero. Para terminar, ¿qué es lo que produce malos frutos? Porque podemos ser fructíferos aún en medio de la adversidad. Pero usted y yo queremos dar buenos frutos, ¿verdad? Ahora, pero primero, para entender que si hay buenos frutos, yo también tengo que saber que hay malos frutos. ¿Cuáles son los malos frutos y cómo se generan los malos frutos? Porque yo no quiero dar de esos frutos. Porque el árbol malo, el árbol que da malos frutos, ¿qué pasará con él? Será cortado. Entonces yo tengo y quiero saber cómo es ese árbol que da malos frutos, o cómo son esos frutos que la Biblia los califica como malos, para no estar en esa línea de los que están con el hacha puesta.
créame, así dice, que el hacha ya está puesta a la raíz, porque son árboles malos, están dando malos frutos. Entonces yo quiero saber cómo son esos malos frutos o cuál es la categoría a los que el Señor llama malos frutos para identificar ese árbol y no ser uno de ellos, porque al que da malos frutos lo corta, pero yo quiero ser de aquellos que Él los limpia para que lleven más fruto. Gálatas 5, versículo 19 al 21, el Señor dice: manifiestas son las obras de la carne, o sea, los frutos de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Esto de disensiones es algo bien complejo, porque muchas veces ni siquiera nos ponemos a pensar qué significa. Hasta de memoria quizás no sabemos Gálatas 5:22, pero no le prestamos atención a la significancia o el significado de cada una de estas referencias. Disensiones, fíjese que es algo tan sencillo y que muchos podemos fallar, porque simple y sencillamente es no estar de acuerdo con alguien en algo. Y cuando es algo bueno, de acuerdo a los propósitos de la palabra, y yo no estoy de acuerdo, yo puedo estar cayendo en este error. Y este es un fruto malo. Le doy la tarea que estudie el contexto de esto y se dará cuenta que así es. Entonces, sigo. Herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. O dicho en otras palabras, Pablo dice lo siguiente: puedo seguir escribiendo, pero da la referencia: cosas semejantes a estas, acerca de las cuales, o sea que ya se las había dicho, los he amonestado en el pasado, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Yo quiero que le demos un vistazo una vez más a algunas de estas cosas, porque no fácilmente se identifican o se ven. Manifiestas son las obras de la carne. Todos sabemos que alguien que es adúltero es alguien que es fornicario, pero la lascivia, ¿cómo se ve? La envidia, ¿cómo se ve? Pero quienes practican estas cosas o en sus corazones conservan este tipo de situaciones, créame, la Biblia dice que no heredarán el reino de Dios. Seamos como dice el Salmo 91: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está y en su ley medita de día y de noche. Será como plantado, no trasplantado. Diga conmigo: plantado. Si Dios te trajo a este lugar, asegúrate que estás plantado en esta casa, porque aquí dice que dará fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Sabe qué quiere decir? Déselo fuerte a Él esta tarde. ¿Sabe qué quiere decir hojas en la Biblia? En la mayoría de los casos se tipifica a las palabras. Su hoja no cae. O sea que como está bebiendo de la fuente, en ti siempre hay palabras que revelan la grandeza de Dios. Estás en medio de la pandemia, tú estás diciendo: todo estará bien, porque hay una promesa que Él estará conmigo en todo tiempo. Hay problemas, sí, pero Él es mi proveedor. Hay enfermedad, Él es mi sanador. Hay persecución, Él es mi socorro y mi pronto auxilio. Siempre habrá una palabra. Hay escasez, Él es mi provisión. Hermano mío, cuál sea la necesidad, siempre habrá una palabra que revela lo que tú vives y lo que tú crees. Eso es que tu hoja no cae. Tu hoja no cae porque estás plantado. Pero la naturaleza del árbol que es trasplantado de un lugar a otro es que nunca profundiza sus raíces. ¿Por qué? Porque como la sacaste de aquí, lo pusiste acá y luego lo sacan de acá y lo ponen allá, entonces tampoco da frutos conforme pudiese dar frutos. ¿Por qué? Porque ha sido trasplantado. Pero usted y yo somos los que somos plantados, ¿verdad? Estás plantado en esta casa para ser fructífero en esta casa. ¿Y cómo vamos a dar frutos? Como el Señor me dice: tomados de su mano. Porque tomados de su mano, dice la Biblia que somos invencibles.
Hay pandemia, sí, pero hay gozo. Hay amenazas, sí, pero hay esperanza. Hay dificultades, sí, pero hay garantías de un mejor mañana. Oh, es que el mundo se va a acabar. Bueno fuera que se acabara, dicen los voceros de Cristo. Porque cuando este mundo, como dice el apóstol Pedro, sea encendido y arderán como pergamino, oh, la iglesia del Señor estará en bodas en el aire. La iglesia celebrará porque hay una promesa. Y esa promesa, quien nos la dio, es fiel para cumplirla. Entonces no podemos vivir descuidados. Tenemos que ser fructíferos. ¿Cómo dar buenos frutos? Viviendo siempre consciente de que Él ve hasta lo que yo pienso, hasta que lo que yo deseo pasa por el filtro de Dios. Antes de que yo imagine algo, Él ya sabe lo que yo voy a imaginar. Entonces por eso cada mañana en su despertar, sígale al Señor, por favor, Señor, que en el transcurso de este día tú seas mi luz y mi salvación, mi sabiduría y fuente de vida. Yo todas las mañanas le digo al Señor que todo lo que este día vaya a pensar, Padre, que sea de acuerdo a tu voluntad. Porque nosotros tenemos que tener cuidado hasta la forma como pensamos. Por eso decía ayer en el seminario, me da cosa escuchar a personas que ya están, pastor, añejados, no por la solidez y la madurez que tienen, sino por los años que tienen de estar en el evangelio, y todavía se les salen unas palabras que no las puedo decir yo en público. No, hombre, si a veces se me sale el indio que llevo por dentro y me dan ganas de decirle lo que siento, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que decimos que tenemos tanto tiempo y que hablamos y levantamos manos y oramos, pero cuando hay una situación complicada, lo primero que sale es una cosa de esas? A mí la Biblia me dice que de lo que el corazón tiene es lo que la boca habla, y que los frutos del Espíritu no tienen nada que ver con eso. Pero si yo voy y le leo una vez más Gálatas 5:19, es posible que encuentre algo que revele la causa porque habla como habla. Entonces tenga cuidado, porque esos frutos no son buenos. Y el árbol que no está dando buenos frutos, ya el hacha está puesta a la raíz. Es cuestión de que reciba la orden y corta. ¿Por qué no hemos cortados? ¿Por qué no hemos sido cortados? Seguramente porque Él sigue intercediendo por nosotros. Entonces tengamos cuidado y asegurémonos de dar buenos frutos, que el gozo y que la paz, que la alegría y la felicidad que Dios ha dado en nuestros corazones sea compartida con todo aquel que la necesita.